el mejor libro de negocios del siglo XX. Así presentó José Luis Antúnez el libro Ciudad del Hombre de Adriano Olivetti y que luego nos habló más en el curso de Dirección de Marca y Cultura del Instituto Tramontana, que alguna vez os he hablado de él. Eh, claro, con esa presentación, con el mejor libro de negocios del siglo XX, pues obviamente necesitaba encontrarlo. Y esa búsqueda que me ha llevado a escribir a la fundación de Olivetti en Italia, a búsqueda en miles de bibliotecas de librerías especializadas en libros antiguos, a búsqueda en Mercado Libre, en eBay, total, que lo acabé encontrando porque es un libro súper difícil de conseguir, yo creo que casi imposible, pero bueno, aquí en España en el sistema público de bibliotecas tenemos un ejemplar que se puede como pedir y tomar prestado. Lo conseguí y con la única condición que lo tenía que leer en este entorno, en un antiguo monasterio. Este es el monasterio de San Miguel de los Reyes en Valencia. Y claro, ya es como en plan el entorno, que es una preciosidad de monasterio, el libro, y de alguna manera me apetecía traerlo aquí al manifiesto, ¿vale? Cuando leo el libro, entiendo de alguna manera por qué dice Antúnez que es el mejor libro de negocios del siglo XX, ¿no? Esto es Manifiesto a la Deriva, una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar desde el diseño, el negocio y la cultura cómo se construyen hoy empresas con sentido. Y ese cómo se construyen hoy empresas con sentido va un poco a estos episodios en el cual vamos a hablar del libro de Ciudad del Hombre. Simplemente un breve contexto histórico, no como clase, pero sí para contar un poco quién era Adriano Olivetti, ¿no? Adriano Olivetti nació en Ivrea en 1901, un pueblo del norte de Italia. Su padre, Camilo, había fundado allí en 1908 una pequeña fábrica de máquinas de escribir. Adriano heredó esa empresa y la convirtió en algo que no tenía nombre en su época. Olivetti no era solo un empresario industrial al uso, era un urbanista, un editor, un político, un pensador. De hecho, fundó una editorial, financió revistas culturales, diseñó viviendas para sus trabajadores, contrató a los mejores arquitectos de Italia para construir sus fábricas. Es decir, la Olivetti del siglo XX fue al mismo tiempo una empresa competitiva a nivel mundial, una comunidad de trabajadores con servicios de salud y educación propios y un experimento sobre qué significa construir algo con sentido. Y todo esto, no nos olvidemos, estamos hablando de los años 50, cuando el mundo aún estaba reconstruyéndose después de la guerra y el modelo dominante era el taylorismo más duro. El trabajador es un engranaje y la fábrica como una máquina de producir. Este modelo, el del taylorismo, buscaba como maximizar la eficiencia y reducir los costes, ¿no? De alguna manera, una deshumanización y una mecanización del trabajo, ¿no? Olivetti pensaba de alguna manera lo contrario. Pero además de empresario, que hablaremos en los próximos capítulos de esta faceta y que en realidad era por lo que vamos a ahondar en él sobre todo, quería detenerme en un aspecto que es con el que comienza el libro que comentábamos al principio, y es esa faceta de pensador. Ciudad del Hombre no es una novela ni un ensayo al uso, es una compilación de discursos y textos que Olivetti escribió y pronunció a lo largo de su vida. Hay discursos de los trabajadores, hay reflexiones políticas sobre cómo debería organizarse una sociedad. De alguna manera, lo que los une a todos es una pregunta que Olivetti se hace como de mil maneras distintas a lo largo de las páginas, ¿no? Y es, ¿puede la industria tener una vocación? ¿Puede una fábrica ser algo más que un lugar donde se producen cosas? Y su respuesta, que desarrolla en las páginas y que iremos como viendo en los próximos capítulos, es que, bueno, que la empresa puede y debe tener un fines, ¿no? Que vayan más allá del beneficio, que la belleza importa. Obviamente, estamos hablando de Olivetti, estas máquinas de escribir preciosas, ¿no? Algunos lo han considerado el Steve Jobs original, ¿no? Que la dignidad de quien trabaja también importa, que el entorno donde se construye algo importa. Y esto lo escribió en los años 50. Y a mí me parece que lo estamos como redescubriendo ahora con retraso, ¿no? Yo el primero. Así que nada, antes un poco de contexto. Como os decía, estamos en los años 50.
Un país que acaba de salir de la guerra, que está rehaciendo su democracia, que tiene al Partido Comunista como segunda fuerza política y a la democracia cristiana gobernando con de alguna manera como el peso de la Iglesia detrás, ¿no? La espiritualidad, porque vamos a hablar del primer texto que se llama Las fuerzas espirituales. eh, la espiritualidad no es un tema marginal en este paisaje, ¿no? Y Olivetti era cristiano, no de manera decorativa o simplemente teórica, sino que era un cristiano convencido, con una fe que influía directamente en cómo entendía la empresa, la política y la sociedad. Eso no significa que su pensamiento sea solo religioso, ni que haya que compartir su fe para encontrarlo útil. Significa que cuando habla de fuerzas espirituales, que es el texto que vamos a hablar, habla desde un lugar concreto, con una tradición detrás, ¿no? Dicho esto, lo que propone tiene una precisión que va mucho más allá de lo devocional, ¿no? Olivetti en sus propuestas políticas habla de fuerzas espirituales y lo dice en serio y no como una palabra bonita o no como una palabra cursi, sino que lo dice con una precisión que resulta casi incómoda en un texto político, empresarial, filosófico. Escribe esto, y lo cito porque vale la pena escucharlo por completo, ¿vale? Abro comillas. Al hablar de fuerzas espirituales, trato de ser claro y de resumir con una simple fórmula las cuatro fuerzas esenciales del espíritu: verdad, justicia, belleza y, sobre todo, amor. No se puede hablar de civilización si uno solo de estos elementos está ausente. Cierro comillas. Cuatro palabras: verdad, justicia, belleza, amor. Y Olivetti dice que si falta una, no hay civilización. Puede sonar un poco a sermón o idealismo de otro siglo, pero él no lo plantea como ideología, lo plantea como un diagnóstico, ¿no? Mira alrededor y dice: cualquier régimen, cualquier nación, cualquier empresa que ignore una de esas cuatro fuerzas pierde el norte, pierde la posibilidad de señalarle a alguien el camino. Y en este capítulo del texto va desarrollando estas cuatro fuerzas, ¿no? Y es por separado, y son las que me apetecía como comentar, ¿no? La primera es la verdad. La verdad para Olivetti no es una abstracción filosófica. En una sociedad humana la verdad significa, y lo dice, ¿no?, cultura libre, independencia de la investigación científica y reconocimiento del conocimiento como bien común, ¿no? Escribe que la ciencia ha sido la primera dispensadora de todos los bienes que ha creado el progreso material, que nadie volvería voluntariamente 50 años atrás, sin luz eléctrica, con cirugía primitiva, con trabajo infinitamente más penoso, ¿no? Pero luego viene el pero, y es un pero que en 1956 resultaba profético, pero que hoy suena directamente urgente, ¿no? Dice: el mundo marcha hacia días más radiantes y dichosos, pero con una sola condición: que las inmensas fuerzas materiales puestas hoy a disposición del hombre sean dirigidas hacia finalidades, hacia metas espirituales. De no ser así, la potencia de los átomos, en vez de construir la nueva civilización, podría con sus cohetes teledirigidos y sus bombas de hidrógeno destrozarla para siempre. Olivetti escribe esto en plena Guerra Fría. El miedo nuclear es real, tangible, diario, y él lo usa para decir algo que parece sencillo y no lo es, ¿no? El problema no es la tecnología. El problema es si la tecnología está al servicio de algo o al servicio de la nada. Hoy podríamos sustituir algunas palabras, ¿no? Y podríamos sustituir cohetes por algoritmos, por inteligencia artificial, y la frase seguiría funcionando, ¿no? La segunda fuerza espiritual que comenta Olivetti es justicia. Y aquí Olivetti se pone incómodo de una manera que me gusta mucho, porque no habla de leyes ni de constituciones. Dice algo así como que las instituciones de derecho civil ya estaban en las constituciones europeas más avanzadas. El problema real, dice, está en el orden social, en cómo se reparte lo que se produce. Y entonces dice, abro comillas: en nuestros países, un porcentaje muy pequeño de la riqueza producida por nuestra actividad económica vuelve a la comunidad, ya sea por medio de acciones voluntarias o como resultado del sistema fiscal. Demasiados trabajadores se preguntan si no hay algo de fundamentalmente injusto y trágico en el hecho de que la riqueza que ellos creen producir no sea utilizada para satisfacer mejor las necesidades y resolver los problemas de su comunidad. Esto no es marxismo. Olivetti no es un marxista, es un industrial católico y humanista, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De humano, de humanista.
que está diciendo que la injusticia económica no es solo un problema político, es un problema espiritual. Que una sociedad que produce riqueza y no la devuelve a quienes la crean es una sociedad que falla en uno de sus fundamentos. Y no lo dice un filósofo, no lo dice un político, lo dice un empresario. O sea, lo dice alguien que está como dentro de ahí, ¿no? Eh, lo dice desde una posición de alguien que lleva una empresa, que emplea a miles de personas y que sabe lo que significa tener que pagar la nómina a final de mes, ¿no? La tercera fuerza es la belleza, y aquí es donde Olivetti resulta más propio, más reconocible. Dice algo que parece obvio y que casi nunca nadie aplica, ¿no? Es la comprensión artística no puede ser el privilegio de una pequeña clase. De alguna manera dice, ¿no? La belleza tiene que estar disponible para todos, ¿no? Y aquí abro comillas. Ciertamente existe en cualquier parte de Europa una gran vocación y capacidad artística, pero esta parece arrancada de la vida de las comunidades nacionales, puesto que la comprensión artística aparenta ser el privilegio de una pequeña clase. Y lo dice con una imagen que a mí de las más bonitas del libro, dice algo así como: soñamos con una comunidad libre donde la morada del hombre no esté en conflicto ni con la naturaleza ni con la belleza, y donde cada uno puede ir con alegría al encuentro de su trabajo y de su misión. Y luego hace algo que me parece un movimiento muy, muy interesante. Y apela al apóstol Mateo y cita una parte del Evangelio. Es algo así como, no es, y cita esta parte, ¿no? No estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. No vale más la vida, más que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Cierro comillas. Esta era una parte del Evangelio que cita Olivetti, ¿vale? Quizá no lo explico muy bien. Trae esta parte para decir algo concreto, ¿no? Los tesoros artísticos, que hoy son una riqueza concreta de Italia, nacieron como obra de la fe, de la cultura, del desinterés, no del cálculo, no de la inversión. Entonces, ¿por qué trae el Evangelio aquí, no? Mateo dice algo que Olivetti convierte en un argumento económico. No os obsesionéis con acumular y calcular. Buscad lo verdadero, lo justo, lo bello, y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Los artistas del Renacimiento no construyeron catedrales pensando en el PIB turístico del siglo XXI, lo hicieron desde la fe, la vocación, también el encargo, obviamente. Y eso es hoy la mayor riqueza material de Italia, ¿no? Lo que está diciendo no es haz belleza y ya se arreglará todo, ¿no? Un pensamiento un poco naif, ni es un consejo como de desapego espiritual, es algo más concreto y más incómodo que cuando una empresa o una sociedad toma decisiones guiada exclusivamente por la rentabilidad inmediata, acaba destruyendo precisamente lo que genera valor a largo plazo. La confianza, el entorno, la dignidad de quien trabaja, la calidad de lo que produce. Los artistas del Renacimiento no eran pobres que esperaban milagros, eran personas con un criterio distinto sobre qué merecía la pena construir, ¿no? Y lo que construyeron lo que construyeron dura siglos, ¿no? Eso en los años 50 era casi como una herejía económica. Hoy, en un momento en el que todo se mide en trimestres y en métricas de conversión, sigue siendo difícil defender esto en un PowerPoint, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más evidencia de que esto que promulgaba Olivetti tenía razón, ¿no? La última fuerza espiritual de la que habla Adriano Olivetti era el amor. Y es algo llamativo porque la nombra como la más importante, dice literalmente en las fuerzas espirituales, dice sobre todo amor, y luego no lo explica, no le dedica un bloque como las otras tres. Y lo tuve que buscar o sea, lo tuve como que ir releyendo el pasaje porque dije, en plan, ¿se ha dejado el amor o es que falta aquí algo, no? Y dándole vueltas, quizá hay cosas que pierden algo cuando se diseccionan demasiado, o quizás porque las deja ahí al final de la lista como recordatorio de que todo lo anterior, de que la verdad, la justicia y la belleza, sin amor se convierte en un programa frío, en un sistema, en una ideología, ¿no? Una empresa puede tener criterios de verdad, estructuras de justicia, estándares de belleza y seguir siendo un lugar inhumano. El amor, de alguna manera, no sé cómo, es lo que impide que eso ocurra. Y Olivetti lo sabía, aunque no lo explicara, ¿no? Me parece grande eso que
que no lo verbalice y que no lo explicite tanto, ¿no? Lo que Olivetti propone, y esto es lo que me parece más revolucionario, es que estas cuatro fuerzas no son como un programa político decorado, sino una visión del hombre, de nuestro entorno, de nuestra forma de trabajar. Escribe que el problema central de la política consiste en crear una relación especial entre la sociedad y el Estado, una relación que tenga en cuenta y desarrolle las fuerzas y las formas del espíritu. Y también escribe algo que funciona como advertencia, como diagnóstico y como pronóstico al mismo tiempo, ¿no? Abro comillas. Una sociedad que no cree en los valores espirituales no cree ni siquiera en su propio porvenir y nunca podrá encaminarse hacia una meta común y ahogar a la comunidad nacional en una vida limitada, mezquina y corrompida. Sin esta comprensión de los valores científicos y espirituales, vemos la actividad del Estado dispersarse, desintegrarse, desconectarse en mil disposiciones caóticas y dispersas y dispersivas que no llevan a un fin organizado y consabido. Cierro comillas. Mil disposiciones caóticas y dispersivas. Leedlo y pensad en los últimos 15 años de política en cualquier país europeo, ¿no? Era básicamente el porvenir, ¿no? Olivetti lo escribió en 1956. ¿Y por qué traigo este texto, no? Esta newsletter va sobre cómo se construyen empresas con sentido, desde el diseño, el negocio y la cultura. Y Olivetti es en muchos aspectos el caso de estudio más radical o más honesto que conozco, por lo menos sobre eso ahora. No porque todo lo que hizo fuera perfecto, ni porque su modelo sea trasladable tal cual a 2025, sino porque la radicalidad de sus preguntas sigue siendo necesaria hoy en día. Hay algo en su manera de entender la empresa que la mayor parte de lo que hoy se escribe sobre propósito corporativo y sobre cultura organizacional no lo alcanza ni de lejos, ¿no? O sea, basta con leer este primer texto, ¿no? De las fuerzas espirituales. Porque me parece como el núcleo de todo lo que vamos a ir viendo y de todo lo que construyó, ¿no? No creo que lo utilizase como una especie de pensamiento religioso, aunque Olivetti era un cristiano convencido, pero que sí que estas fuerzas espirituales le servían a él como marco, como una manera de preguntarse qué está sirviendo lo que construimos, a qué verdad, a qué justicia, a qué belleza, a qué amor. Y esas son preguntas que incomodan, no creo que estas preguntas nos las encontremos en muchos cuestionarios de diagnóstico, ni en un brand deck, ni en ningún lado, ¿no? Pero precisamente por eso me parece que merece la pena hacérselas, ¿no? Mm, quiero ser honesto también sobre algo antes de cerrar. Yo no conocía tanto la figura de Olivetti, ya digo que me ha parecido como un descubrimiento y lo descubrí por el empeño y todo lo que comparte José Luis Antúnez y el Instituto Tramontana. Y lo que estoy haciendo en estos episodios es exactamente eso, ¿no? Investigar en abierto, compartir el viaje mientras ocurre, no con respuestas tal, sino para abrir en realidad más preguntas. Y bueno, simplemente pues abriros con cómo ha sido esa lectura, ¿no? Y me parecía que valía la pena compartirlas porque son preguntas que no he encontrado en casi ningún otro sitio con esta claridad, ¿no? Verdad, justicia, belleza, amor. Cuatro palabras que Olivetti utilizaba casi como un programa político, pero que de alguna manera le han servido a él para construir una filosofía y una visión de cómo entendía él la empresa y de cómo construía él los productos y cuál era eso que estaba construyendo, cuál era ese lugar en el mundo, ¿no? Me parece que hay mucho que aprender ahí y que hay material para redescubrir, ¿no? De alguna manera. Me ha dicho una amiga que quizá estaría bien entregar una parte de este manifiesto en texto, porque hay personas que no veis tanto el tema del vídeo y bueno, por eso lo publicaré en la newsletter tal cual en el texto, a ver qué opináis y nada. Para los siguientes episodios sí que volveré a este libro de Ciudad del Hombre para redescubrirlo, para estudiarlo más en profundidad. Ya os digo que él habla de la fábrica, habla de los trabajadores, habla cuando los trabajadores completan 50 años, le llama, creo que era 50 años, a los alfileres de oro, que es un texto también precioso. Y también habla de dificultades, o sea,
¿no? Y habla de los problemas que han tenido en ventas, los problemas de despidos y, bueno, me parece que son textos que merecen la pena como releer, ¿no? Y si lo hacemos juntos, pues también tiene como cierto valor, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nada, nos vemos el próximo domingo.